En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Se ocupa hoy la prensa, tal vez por casualidad, pero de esas casualidades que indican el sentido de la historia, de dos acontecimientos que se producen en dos países distintos, pero vecinos a nosotros, hermanos nuestros, que tuvieron que padecer el famoso socialismo del siglo XXI. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Que el presidente recientemente electo, con los votos de Correa y con la gente de Correa, descubrió cuál era la situación real del país. Lo encontró en un endeudamiento que no puede soportar, en una situación gravísima de postración de la industria, de la actividad agrícola e inclusive de la industria petrolera misma. El Ecuador está vuelto pedazos. Y el presidente, electo con el partido y con los votos de Correa, tuvo que sublevarse, pero no por opiniones, no por sospechas, sino empujado por las realidades tenaces, insuperables, que agobian a su país. Un país arruinado por el señor Correa, es decir, por el socialismo del siglo XXI. Y Moreno se tiene que levantar contra esa realidad y se tiene que enfrentar a Correa, y con dolor de su alma tiene que hacer meter a la cárcel a su vicepresidente, el señor Glass, porque uno de los distintivos clásicos del socialismo, no de ahora, sino de todas las épocas, es la corrupción que gobierna ese tipo o esa manera de concebir la política. Al otro lado de nuestra frontera, es decir, esto es al sur, pasando al norte, nos encontramos con Venezuela, donde Nicolás Maduro sale con otra de sus payasadas insignes dictadas por su estupidez y por su ignorancia invencible. Le dijeron: señor, no somos capaces de pagar la deuda, estamos en la ruina. Necesitamos que nos presten más plata y necesitamos que los acreedores nuestros nos fíen a más largo plazo y ojalá sin tasas de interés. Y entonces Maduro da una orden perentoria para refinanciar y reestructurar la deuda, él solito. De manera que va a llamar a los acreedores a decirles: es que aquí he dictado una orden para que esto se refinancie. Bueno, eso no se le ocurre sino a Maduro. Pero ese es el reflejo ¿de qué? De que el país más rico de América Latina, el que debiera de estar ahora en medio de una bonanza sin precedentes, sin antecedentes. Uno cierra los ojos y dice: ¿qué le pasaría a Venezuela con un barril de petróleo a más de $100? Pues que sería uno de los países más ricos del mundo. Pues no, eso le pasó a Venezuela y es uno de los países más pobres del mundo. Es un país donde la gente se está muriendo de hambre, donde los niños tienen un subdesarrollo mental y un subdesarrollo físico insuperable. Están matando a los niños. Cáritas dice que son 300.000 los niños venezolanos que están por debajo de las medidas que debieran tener y que tienen un desarrollo emocional y psicológico ya irreparablemente bajo. Es decir, a los niños los están matando de la peor de las muertes. Muchos de ellos se mueren literalmente, les va mejor que a los niños que crecen parados, sin desarrollo mental adecuado, sin posibilidad de valerse en la vida. Para esos la tragedia va a ser muy larga. Entonces, dos ejemplos, Ecuador y Venezuela. Alguien diría: bueno, pues es que son ejemplos de momentos circunstanciales, dos gobiernos que no resultaron. No, vámonos un poquito más al norte de Venezuela y encontramos a Cuba. ¿Y cuál es la situación de Cuba? Recuerden que Cuba producía más de 10 millones de toneladas de azúcar y que hoy produce 800.000 toneladas de azúcar y que no desarrolló ninguna industria, no desarrolló el campo, no desarrolló nada en estos 60 años de tragedia para la vida de los cubanos. Miseria, hambre, corruptela, violencia.
cuántos son los presos políticos, y la gente se tiene que contentar con una cartilla de racionamiento estilo de Venezuela. En Venezuela es una bolsa que le entregan a cada uno de los que tratan de sobrevivir mendigando algo del gobierno. En Cuba es lo mismo. Entonces también ese país fue víctima del comunismo. Sí, señores. ¿Y en Nicaragua qué pasa? Nicaragua tiene un déspota despreciable que es el señor Ortega, especializado en la violación de niñas. Primero fue con una hijastra suya y ahora con otra niña, pero pues ese es el estilo del hombre. Eso no vale la pena, pues ni lo vamos a plantear como un elemento de la política. Lo cierto es que Nicaragua está en la ruina y que todos los negocios de Nicaragua pasan por la mano del señor Ortega. Es el régimen más corrupto que existe dentro de un sistema generalizado corrupto como el de Centroamérica. Pero el peor de todos es Nicaragua, y la gente en Nicaragua también tiene hambre. Y pasamos al Salvador. El Salvador era el país industrializado de Venezuela, el más próspero, con unas grandes plantaciones de café, con una producción de café muy importante y con un desarrollo industrial pues relativamente bajo, porque estamos hablando de Centroamérica, pero inmensamente mejor que el de los países vecinos. ¿Qué pasó con El Salvador? Que el Frente Farabundo Martí acabó con El Salvador. La situación del Salvador es dramática. Les está yendo peor que en plena guerra. Los niveles de inseguridad son aterradores. La violencia está desatada y todo el que se puede ir se va del Salvador. Otro ejemplo del socialismo del siglo XXI. Pero si quieren, saltemos de esos países muy pequeños a los más grandes y nos encontramos con Brasil, el país emergente de la esperanza, el país que tiene varios de los récords de producción agrícola en el mundo, una producción colosal de azúcar y de etanol, una producción gigantesca de naranjas, una producción gigantesca de cereales. Brasil es un inmenso de cacao, de café, por supuesto, el principal productor de café del mundo, con un desarrollo industrial portentoso. El estado de Sao Paulo tiene el nivel de vida y el nivel de industrialización de muchos de los grandes países europeos. ¿Qué pasó con Brasil? Pues que llegó el señor Lula da Silva y después la señora Dilma Rousseff, es decir, el socialismo del siglo XXI, y Brasil acaba de salir de la recesión con un 0.algo% de crecimiento después de años de crecimiento o de crecimiento negativo, como dicen ahora algunos economistas. ¿Resultado de qué? Del socialismo del siglo XXI. Y si quieren, nos pasamos al otro lado de esa parte sur de América y llegamos a la Argentina, el país más rico del mundo, a quien Dios le dio todo. Argentina lo tiene todo, pero tiene también política socialista, que empezó con Perón y que se reencarnó en los Kirchner y en la señora Cristina Fernández de Kirchner, que es la quinta esencia del socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es el resultado? Que Mauricio Macri recibió un país en la ruina, con un endeudamiento colosal, con un crecimiento lamentable, el país de la Gran Pampa, el país de todas las posibilidades energéticas, el país que podría ser uno de los más ricos del mundo. ¿Qué le pasa? Socialismo del siglo XXI. Y siga un poquito arriba y se encuentra con Bolivia. A Bolivia le llegó otra lotería, la lotería del petróleo y la lotería del gas. Este señor Evo Morales se encontró con semejante fortuna. ¿Qué está pasando en Bolivia? Lo mismo, el desastre, la catástrofe. No saben cómo salir de Evo Morales, porque una de las condiciones del socialismo es que se quiere perpetuar en el poder. Ahí está Raúl Castro, ahí está Daniel Ortega, ahí está Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez, ahí estaba Lula da Silva, o está Lula da Silva que se quiere reelegir, ahí está la señora Cristina Fernández que se quería mantener en el poder, y ahí está Evo Morales que no quiere aflojar. Los socialistas tampoco se quieren ir del poder y dejan el país en la más absoluta ruina. Todo esto dicho, ¿para qué? Para que lo entendamos. Esto no son circunstancias aleatorias de países desventurados vecinos nuestros que tuvieron una mala conducción en el gobierno. No, este es el resultado
del socialismo del siglo XXI, de la demagogia, del paternalismo que lo que oculta es una inmensa incapacidad para poner a trabajar las fuerzas vivas de una nación. La fuerza viva de una nación es su gente, es su creatividad, es en un ambiente de libertad donde un país puede prosperar dentro de un marco general establecido por la convivencia y por los acuerdos de convivencia de la gente. Pero la libertad es imprescindible y el socialismo es la negación de todas las libertades porque es la entronización de un sistema autoritario que conduce a la negación de la propiedad, a la negación de la libre industria, a la negación de la expresión de las capacidades del pueblo y de su gente. Mirémonos pues en estos ejemplos, hagamos este resumen y preguntémonos, ¿eso es lo que queremos? ¿Lo queremos así? Ah, bueno, muy bien. A votar por Fajardo, por Claudia López, por Gustavo Petro. Ahí está la posibilidad y tenemos un país delicioso donde los niños se mueran literalmente de hambre, donde la gente no tenga que comer y busque la comida en las basuras, donde el pueblo esté en una situación de opresión dramática, donde el endeudamiento se coma todos los esfuerzos de la nación. ¿Eso es lo que queremos? ¿O necesitamos buscar una alternativa? Esa alternativa existe, colombianos, reflexionen y cada uno decida desde el fondo de su corazón.